vamos a hablar un poco de George Harrison, quien no lo conoce, ¿no? Uno de los que podemos decir grandes compositores de la historia de la música. Pero lo interesante que quería hablar en este video es ver cómo él se desarrolló como compositor. Todos sabemos, por supuesto, que formó parte de los Beatles y en la carrera de los Beatles la dupla compositiva fundamental siempre fue Lennon-McCartney. La mayoría de las canciones de los Beatles son de Lennon-McCartney y sobre todo las canciones más exitosas de los Beatles. Y George Harrison, que era el más pequeño de edad, tuvo que crecer a la sombra de ellos, crecer como compositor, lo cual, bueno, significó un esfuerzo increíble y sorprende mucho que haya logrado finalmente ponerse a la altura de Lennon-McCartney. Entonces, empezando el cuento por el final, en el último disco de los Beatles, que es Abbey Road, o sea, es realmente el último que grabaron, ahí George Harrison compuso las dos canciones más importantes del disco, que son Something y Here Comes the Sun. Y ahí fue donde un poco también eso significó el final de los Beatles, porque ya era demasiada competencia por el liderazgo entre Paul McCartney, George Harrison y John Lennon, lo cual generó ya muchas fricciones. Eso no había pasado antes. Entonces, para llegar a ese momento, para llegar a ese nivel, estamos hablando de que tuvo que competir con los probablemente dos mejores compositores del siglo XX, que son Lennon y McCartney. Él, en los primeros discos de los Beatles, prácticamente no componía ninguna canción, cantó algunos covers o cantó canciones que le componían Lennon y McCartney. Yo acá las tengo anotadas rápidamente, pero por ejemplo, la primera canción que compuso George Harrison se llama Don't Bother Me. Y es del segundo disco de los Beatles. Y es una canción menor en el disco, no fue para nada corte. Una canción de lo que se llamaba en esa época de relleno. En el primer disco de los Beatles, que es Please Please Me, canta You don't know how much I really love you. You don't know how much I really care. Do You Want to Know a Secret, una canción hermosa, pero que no es de él, es de Lennon McCartney. Cantó varios covers. Roll Over Beethoven fue el más famoso, la versión de George Harrison, o sea, la versión de los Beatles es la más famosa, incluso más famosa que la de Chuck Berry, original. Pero como compositor todavía le estaba muy lejos de poder traer a los Beatles una canción importante. Recién en el año 64 hay una canción de George Harrison que no fue editada, que no está en ningún disco, pero que se llama You Know What to Do, y que para lo que quiero explicar me voy a detener un poquito. Es una canción muy sencilla, en la mayor, y es algo así. When I see you, a child don't know what to say. Fíjense que es simple. I like to be with you every day. So if you want me, just like I need you, you know what to do. Eso es una estrofa, es en la mayor, quería remarcar eso, y el tipo de ritmo, que es lo que a mí me sorprende, es que casi todos los primeros intentos de George de traer canciones son todos en la mayor y son todos en ritmos muy parecidos. En el disco siguiente, que es Help, ¿no? Él compone dos canciones, pero hay una que se llama I Need You y también es en la mayor. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Y ahí levanta vuelo. It's coming back and see just what you mean to me. I need you. I need you. Entonces fíjense la anterior y I need you, las dos en la mayor. El siguiente disco de los Beatles, ya estamos hablando de ya empiezan a ser las grandes obras maestras
poco a poco los Beatles van evolucionando y ya no tocan más en vivo y son una banda en estudio. Y bueno, ahí ya es cuando expanden los límites de lo que se consideraba rock, expanden los límites del estudio de grabación, inventan hasta técnicas nuevas para grabar. Y ahí él compone 2 canciones también, Sing for Yourself, que es una gran canción. Quiero detenerme en If I Needed Someone, que es la otra canción de Rubber Soul, y que If I needed someone to love, you're the one that I've been thinking of. If I needed someone. Entonces van viendo, you know what to do when I see you, I just don't know what to say. La estoy cantando porque quiero que vean que no solo es que están en la mayor, sino que el registro es el mismo. You don't realize how much I need you. If I needed someone, if I needed someone to love. Estamos en el exacto mismo lugar del registro y las melodías van muy por el mismo lugar. Y hay aún algunas más. Después él escribió en el siguiente disco, ya acá ya sí que está creciendo mucho George Harrison, compone Taxman, que es el tema que abre Revolver, y es una de las canciones más famosas de los Beatles. Después tiene otro que se llama Love You Too, que son esos temas medio hindúes que él empieza a incorporar. Y la tercera canción de Revolver, que la vuelvo a sumar a la lista, que arranca con un hermoso riff. Y el tema I want to tell you. Tenemos de nuevo el mismo La mayor, las mismas notas. I want to tell you, my head is filled with things to say. When you're near, all those words they seem to slip away. ¿No? Es realmente muy sorprendente. Y bueno, después viene el Sgt. Pepper, en el cual él aporta una sola canción de esas claramente hindú, con músicos hindúes, que no la voy a mencionar ahora. Y en el siguiente disco, que es Yellow Submarine, hace ya en la etapa totalmente psicodélica y experimental, la canción de George Harrison está trabajada como el resto del disco, con cintas pasadas al revés y un montón de efectos, pero si vamos a la canción, es otra vez la misma idea de canción en la mayor. When you listen to this song, you might think the chorus going wrong. Me quedo ahí nada más. Y fíjense que es increíble. If I needed someone to love, when you listen to this song, es prácticamente una variación del mismo motivo. Y bueno, ya acá estamos por más de la mitad de la carrera de los Beatles, y acá ya George Harrison es un compositor cada vez más relevante. En el disco siguiente, que es el álbum blanco, él ya va a componer el clásico While My Guitar Gently Weeps, un montón de canciones más que cada vez han sido más importantes dentro de los discos de los Beatles. Pero siempre me llamó la atención, cuando yo me fui dando cuenta de eso, cómo él eligió un camino que fue desarrollar una idea muy simple y muy concreta hasta encontrar su propia voz, hasta encontrar su propia identidad. En vez de haber probado un montón de cosas diferentes y haber probado quizás lo hizo, me imagino que habrá hecho todo tipo de pruebas tratando de componer, pero es muy notorio cómo utilizó el La mayor como tonalidad absolutamente fundamental y en la zona del registro media y más simple de la voz, para componer toda esta cantidad de canciones y volverse un compositor relevante.
A partir de ahí, después él ya tiene toda su carrera solista y bueno, es impresionante la cantidad de canciones que compuso, la cantidad de estilos y todo. Pero ese fue un poco el recorrido de George Harrison a la sombra de Lennon McCartney. Así que bueno, un poco quería hacer ese resumen y esa mirada de su historia, de cómo él se fue desarrollando como compositor. Bueno, si te gustó este video, me gustaría que comentes y me propongas otros artistas que te resulte interesante que analicemos sus canciones. No te olvides seguirme en el canal de YouTube Música Mundana y en mi cuenta de Instagram, Música Mundana-JL.